Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro informe final, el grupo 9, siendo los integrantes Jonas, Cristian Leo, Cristian Morante, Stephanie Valenzuela y la persona a la que les está hablando, David Puyo. El día de hoy vamos a presentar nuestro informe que va a tratar sobre el análisis del impacto sobre la calidad del servicio de Internet que brindan las operadoras para el acceso a las clases virtuales en los estudiantes de ingeniería de la UTPS de Lima, periodo 2022. Así que con ello vamos a explicar cada uno de los objetivos que se han dividido y repartido con cada uno de los integrantes para poder especificar un poco qué es lo que terminamos haciendo con nuestro trabajo. Así que vamos a empezar con esto y la persona a la que le está hablando va a empezar con su primer objetivo, el cual termina siendo conocer si es que entre las mejores operadoras existe una estabilidad en el Internet y si entre las carreras con más gente encuestada se encuentra aleatoriedad en alguna operadora de Internet. Se decidió tener este objetivo debido a que gracias a la empresa Ookla tenemos entendido que desde el 2019 la empresa WIN es el Internet más estable del Perú, siendo seguido por Claro y bueno, luego por Movistar. Entonces, lo que necesitamos con este objetivo es poder comprobar esto mismo. Para ello, terminamos usando más que todo la tabla de qué operador ha contratado para el servicio de Internet, la cual la podemos ver acá. En esta misma podemos encontrar tres operadoras que resaltan demasiado a comparación de las demás. Estas serían WIN, Movistar y Claro. En este caso decidimos utilizar la empresa WIN y Claro debido a que son las mejores valoradas a comparación de los otros, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha. Entonces, con esta tabla en general podemos resaltar que el 27% de los estudiantes de la UTPC de Lima Centro tienen contratado el servicio de Internet Hogar de la operadora Claro. Adicionalmente a esto, podemos comprender que con la tabla de qué carrera estudias, encontramos carreras con más gente encuestada, las cuales serían la ingeniería de diseño gráfico y biomédica. Esto nos terminará sirviendo para poder confirmar esto en la parte final. Para ello, para empezar a responder primero la parte en la cual nosotros nos cuestionamos si es que termina existiendo más estabilidad en una de las dos operadoras, las cuales estaríamos comparando, en este caso Claro y WIN, decidimos empezar con un intervalo de confianza para la varianza. Con este decidimos emplear una muestra pequeña de 14 personas que terminan usando Claro. Todo esto terminó siendo utilizándose fórmulas necesarias, como lo es para emplear los intervalos mínimos y máximos de la varianza con ayuda de la tabla chi cuadrado. Con esta misma nos damos cuenta que con un 95% de confianza, la varianza de las velocidades de Claro más usadas por los estudiantes de la ingeniería de la UTP están entre 3105.140 y 15.334.151 megabytes. Entonces, en comparación con la empresa WIN, en esta decidimos emplear, como se puede ver, la prueba de hipótesis para la varianza, donde teniendo en cuenta una investigación anterior, se decidió comprobar que la variabilidad es menor a 7000 megabytes, la cual fue dato de la anterior investigación, como ya dijimos, de la marca Ookla. Con ello, decidimos usar una muestra de 30 personas para con ello hacer una tabla y añadir las extensiones de marca de clase por frecuencia absoluta y marca de clase al cuadrado por frecuencia, con lo cual fue enseñado obviamente en el curso de estadística por el profesor. Todo esto obviamente utilizando un 5% de significancia, el cual es el nivel de significancia que se utiliza como tal en el informe, en donde para rechazar la hipótesis nula utilizamos la chi al cuadrado calculado y también la de la tabla, comprobando que en este caso se confirma que se rechazan. Y podemos decir que con un nivel de significancia del 5% existe evidencia estadística que afirma que la variabilidad de la velocidad de descarga es menor a 7000 megabytes. Por lo que la comprobamos que la hipótesis que se había planteado en el problema es correcta. Con todo esto, podemos deducir que en cierta forma WIN es mucho más estable, ya que se comprueba que la variabilidad es menor a 7000 megabytes, el cual no alcanza el intervalo de variabilidad máxima que tiene Claro. Entonces, para poder comprobar de mejor manera y poder entender todo esto correctamente, decidimos primero ver cuál es la que tiene menos estabilidad entre las mejores, y como ya lo hemos comprobado, termina siendo Claro. Entonces,
Por último, con la prueba no paramétrica de rachas, se decidió encontrar si es que la operadora con más variabilidad, que ya dijimos que es claro, entre las carreras con más gente encuestada, que ya sabemos que es diseño gráfico y biomédica, tienen datos con aleatoriedad. Entonces, con el 5% de significancia, decidimos crear una tabla dinámica para poder crear filtros de los datos anteriormente mostrados. Y con ellos decidimos crear una tabla para encontrar las rachas. Y con las fórmulas ya designadas, hallamos la media y la desviación para hallar al final la z calculada, dándonos que esta no es mayor que 1.96, por lo que con un nivel de significancia del 5% nuevamente, existe evidencia estadística que acepta que los datos fueron aleatorios. Por lo que, para concluir con esto, podemos decir que entre las mejores operadoras de Internet, que es Win y Claro, encontramos que Win es mucho más estable en comparación de Claro. Esto se comprueba con la prueba de rachas que demuestra que los datos de Claro son aleatorios porque con su variabilidad es muy extensa, mostrándose esto en su intervalo de confianza. Por lo que comprobamos que Win termina siendo una operadora de Internet estable y con ello confirmamos lo que realizó la marca Ookla al hacer una encuesta desde 2019. A su vez, esto se nota en la operadora y en la valoración positiva que le dan las carreras con mayores universitarios encuestados. Así que hasta ahí va mi objetivo y pasamos entonces al siguiente. Como siguiente objetivo se los pondré yo, Yauri Santari Jonas Semet, en el que queremos conocer la demanda de servicio de Internet del operador Claro por los estudiantes de la UTPS de Lima Centro y comprobar que la proporción de estos estudiantes en el uso o en el que ha contratado dicho servicio de Internet abogado del operador Claro, si es mayor a las demás operadoras esta proporción. Como para responder a la primera incógnita, he decidido emplear una tabla que responde la pregunta siguiente: ¿qué operador ha contratado para el servicio de Internet? Y de los 384 alumnos encuestados, vemos que 104 alumnos han respondido de que tienen contratado el servicio de Internet hogar de la operadora Claro. Y esta cantidad representa el 27,08% de la cantidad total. Y antes de responder la segunda pregunta, he decidido utilizar el intervalo de confianza para la proporción de una población, en el cual a una prueba de 384 estudiantes de la UTPS de Lima Centro se les preguntó qué operador tiene contratado, y el 27,08% ha contratado el servicio de Internet hogar de la operadora Claro. Entonces vamos a calcular con un intervalo de confianza del 95% para hallar la verdadera proporción de estudiantes que están usando el servicio de Internet hogar de la operadora Claro. Entonces, como vemos, hemos organizado una tabla en el cual hemos empleado también la probabilidad de éxito y fracaso y enfocándonos en la operadora Claro. Entonces, y como vemos hasta acá, hemos empleado los pasos respectivos y las fórmulas correspondientes para calcular la proporción de estudiantes, en el cual se encuentra en un intervalo de 0,2275 a 0,31523. Entonces, como interpretación, con un intervalo de confianza del 25%, la verdadera proporción de estudiantes de la UTP que suelen usar el servicio de Internet hogar de la operadora Claro se encuentra en un intervalo de 0,2275 a 0,31524. Entonces, ahora, para responder la segunda incógnita, he decidido emplear la prueba de hipótesis para la proporción de una población, en el cual, según estudios anteriores, se sabe que la proporción de estudiantes que suelen usar la operadora Claro es de 0,31524. Para comprobar dicho resultado, se realizó una muestra de 384 estudiantes aleatoriamente, entonces se encontró que la proporción de los que usan Claro es 0,2708. Entonces, con un nivel de significancia del 5%, hemos planteado la siguiente pregunta: ¿existe evidencia suficiente para concluir que la proporción de estudiantes que usa Claro es menor que las de estudios anteriores? Entonces, como en el planteo de hipótesis, como hipótesis nula, hemos puesto de que si es mayor que estudios anteriores y el otro si es menor que estudios anteriores. Entonces, utilizando los pasos correspondientes y la fórmula respectiva, el z calculado es menos 1,8743 y es menor que menos 1,645 y como vemos en la imagen, se encuentra en la región de rechazo. En conclusión, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.
Como conclusión del objetivo, visto lo anterior, se concluye que la operadora más usada con respecto al servicio de Internet Hogar es la operadora Claro, en el que la proporción que usa tal servicio los estudiantes del UTPS de Lima Centro es de 0,2275 a 0,31524. Además, se comprobó que la proporción es menor que las demás. Ahora avancemos con el siguiente objetivo. Hola, buenas noches, profesor. Soy el alumno Cristian León Aguilar. Hoy voy a hablar sobre el análisis poblacional con respecto a los siguientes objetivos. Primero, reconocer si existe un operador recomendado por la mayoría de estudiantes y qué porcentaje de la población sería. Y segundo, cuál es el operador con mayor disgusto en la encuesta realizada y cuál sería su verdadera proporción. Para responder al primer objetivo, nos ayudaremos de la pregunta que hicimos en nuestra encuesta de qué operador de Internet recomendarías a tus compañeros de tipo cualitativo nominal, donde nos basamos en una población que son todos los alumnos de la Universidad Tecnológica del Perú, de Lima Centro, del año 2022, con una muestra de 384 alumnos y un tipo de muestreo probabilístico aleatorio simple. Nos arroja un resultado que podemos ver en la siguiente tabla, donde el operador más recomendado ha sido Win, con 114 alumnos y con un porcentaje del 29.69%. Así que interpretamos que la mayoría recomienda la operadora Win. Ahora, ¿cuál sería su proporción real? Para eso hallaremos un intervalo de confianza para la proporción, basándonos en el siguiente problema, donde dio una muestra de 384 alumnos, donde se les preguntó qué proveedor recomendaría. El 30 de ellos fueron Win. Vamos a calcular su verdadera proporción, donde P va a ser la proporción que sucedió, Q va a ser la proporción de que no sucedió, N va a ser nuestro tamaño de muestra y alfa va a ser nuestro intervalo de confianza, que así va a ser el 95%. Como primer paso vamos a extraer nuestros datos de la operadora Win. Nuestro tamaño de muestra ha sido 384, nuestra proporción de que sucedió en nuestra encuesta es 0.99 y Q va a ser 0.703. Con un nivel de confianza del 95%, usaremos el estadístico Z. Para hallar Z nos arroja un resultado de 1.96. Como segundo paso vamos a reemplazar nuestros datos en esta fórmula, reemplazando P, reemplazando alfa, reemplazando Q y N. Nos arroja que nuestro intervalo está entre 0.2512 y 0.342. Entonces nos podemos interpretar entonces que con un nivel de confianza del 95%, la verdadera proporción de estudiantes universitarios se recomienda Win está entre el 25.12% y el 34.2%. Ahora, para responder a nuestro segundo objetivo de cuál es el operador con mayor disgusto en la encuesta, nos ayudamos de la pregunta que hicimos en nuestra encuesta de cuántas veces quisiste cambiarte de operador, arrojándonos resultados que se muestran entre la siguiente tabla, que el operador con mayor disgusto ha sido Movistar, con un total de 89 alumnos, seguidos de Claro de 87 y Entel de 52. Ahora vamos a hallar la proporción real de los usuarios de Movistar, planteándonos el siguiente problema. 384 estudiantes, donde se les preguntó de qué proveedor ha sido y decidieron cambiarse, donde el 23.2% de ellos fueron de usuarios Movistar. Vamos a calcular la verdadera proporción con un nivel de confianza del 95%. De P va a ser la proporción de que sucedió en nuestra encuesta, que viene a ser el 23.2%, y Q del que no sucedió y N nuestro tamaño de muestra. Como primer paso, extraemos nuestros datos. Nuestro tamaño de muestra va a ser 384, la proporción de que sucedió en nuestra encuesta 0.23, Q su complemento 0.76, con un nivel de confianza de 95, nos arroja que es Z vale 1.96. Reemplazamos nuestros datos en la fórmula, reemplazando P, Q, alfa y N. Nos arroja que nuestro intervalo de confianza está entre 0.18 y 0.2739. Concluyéndose entonces que con un nivel de confianza del 95%, la verdadera proporción de estudiantes universitarios que tienen contrato con Movistar y desean cambiarse de proveedor está entre el 18.95% y el 27.39%. Muchas gracias, profesor. Eso es todo de mi parte. Doy pase al siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Stephanie Valenzuela. En velocidad de Internet promedio. El objetivo detallado es conocer la velocidad de Internet promedio con la cual cuentan los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú. ¿Cómo calificaría la velocidad de su Internet? Hicimos una tabla de calificación de la velocidad y se puede observar que el 28.65% de los estudiantes del OTP han calificado como 3 la velocidad de su Internet hogar que tienen contratado.
¿Cuántos megapíxeles de velocidad tiene contratado? Hicimos otra tabla de velocidad de megas en el cual el 35.16% de los estudiantes de la UTPC de Lima Centro tienen contratado una velocidad de navegación que está dentro del rango de 40 megapíxeles a 86 megapíxeles. Intervalo de confianza para la varianza de una población. Los siguientes datos representan una muestra de 14 velocidades de Internet en megapíxeles que más usan los estudiantes de ingeniería en la Universidad Tecnológica del Perú. Acá hallamos un intervalo de confianza del 95% para la varianza poblacional de las velocidades de Internet contratados. Aquí tenemos los datos de la muestra. Su interpretación sería que hay un 95% de confianza de que la varianza de las velocidades más usadas por estudiantes de ingeniería de la UTP esté entre 3.105.140 y 15.334.151. Prueba de hipótesis para la media de una población con varianza poblacional desconocida y tamaño de muestras grandes. Por un estudio realizado anteriormente nos dice que velocidad de Internet promedio cuentan los estudiantes de ingeniería de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Centro, es de 86 megapíxeles. Se piensa en realidad que la velocidad promedio es mucho mayor. Y para afirmar esto se toma de una muestra de las de 14 velocidades que más usan los estudiantes universitarios de la UTP. ¿Habrá suficiente evidencia estadística para un nivel de significancia del 5% para afirmar la hipótesis de que la velocidad sea mayor a 86 megapíxeles? Aquí tenemos los datos de la muestra y los siguientes pasos. Con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia estadística de que el promedio de velocidad que usan los estudiantes de ingeniería de la UTP sea mayor a 86 megapíxeles. Conclusión. En conclusión sería que la velocidad de Internet promedio con la que cuentan los estudiantes de ingeniería de la Universidad UTP del Perú, sede Lima Centro, es mayor a 86 megapíxeles. Buenas noches, profesor. En esta oportunidad le expondré el siguiente objetivo. ¿Cuál es la proporción entre las operadoras más preferidas, Claro y Movistar, con respecto a las dos carreras con mayor cantidad de estudiantes? Para esta pregunta hemos cogido las siguientes. ¿Qué carrera de ingeniería estudias, que es una cualitativa nominal? Y ¿qué operadora contratada para el servicio de Internet, que es una cualitativa nominal también? Como podemos ver, las operadoras más votadas son Claro y Movistar respectivamente, mientras las carreras que más han votado son Ingeniería de Diseño Gráfico e Ingeniería Biomédica respectivamente también. Bueno, para resolver este objetivo vamos a usar la prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones. Según los datos obtenidos tenemos lo siguiente. 6 estudiantes de 56 de Ingeniería de Diseño Gráfico votaron por Claro, mientras 5 estudiantes de 43 de Ingeniería Biomédica votaron por Movistar. Bueno, acá tenemos las dos proporciones, la de Ingeniería de Diseño Gráfico y la de Biomédica. Vamos a resolver siguiendo los 6 pasos. El primer paso es el planteamiento de hipótesis, donde en la hipótesis nula pondremos que la proporción entre las operadoras más preferidas, Claro y Movistar, con respecto a las dos carreras con mayor cantidad de estudiantes es la misma, mientras que en la hipótesis afirmativa es todo lo contrario, que existe una diferencia entre las operadoras más preferidas, Claro y Movistar, con respecto a las dos carreras con mayor cantidad de estudiantes. El segundo paso es el nivel de significancia, que en este caso es 0.05. Y el tercer paso es el estadístico de prueba, que es el que estamos acá. Y es esta formulita. Bueno, el cuarto paso es la regla de decisión, que es la siguiente. El z calculado es mayor que el menos z tabulado, pero menor que el menos z tabulado positivo. Si es esto, si se cumple, se acepta la hipótesis nula. El quinto paso es la toma de decisión, donde vamos a resolver las operaciones para tomar una decisión. Acá podemos poner el P1, que es de diseño gráfico, que es 6 sobre 56, y sale 0.11, y la de biomédica, que sería 5 sobre 43, 0.2, y bueno, estas serían de las dos, la P de diseño gráfico e biomédica, que salía 0.11. Bueno, hacemos las operaciones, reemplazamos, y el z calculado nos sale menos 0.16. Bueno, y el z tabulado lo hallamos de la siguiente manera. Como la hipótesis nula le ponemos el signo igual, es esta. 1 menos alfa medios, que sería 0.75. Y esto según en la tabla de distribución normal nos sale
1.96. Entonces, podemos decir que el Z calculado sí cumple la regla de decisión porque es menor que el menos, porque menos 0.16 es mayor que menos 1.96, pero menor que positivo 1.96 que se encuentra en esta área acá, la Z calculada. Entonces aceptamos la hipótesis nula. Entonces en el sexto paso ponemos una conclusión. Podemos decir que con un nivel de significancia del 5% se tiene con certeza estadística que la proporción entre las dos operadoras más preferidas, Claro y Movistar, con respecto a las dos carreras con mayor cantidad de estudiantes es la misma y no existe ninguna diferencia. Bueno, muchas gracias, profesor, por su atención.